que por una puerta entran 5 y por atrás salen 6. Es lo que se ve muchas veces. Un día un pastor dijo que la iglesia eran como los panales de avispas. Entran 5 y salen 6. Y pasa eso. Hay muchas razones, hermano. Yo creo que si nosotros hacemos un estudio, hacemos una encuesta y preguntamos a la gente que si aceptan a Jesús para apartarse, nadie acepta a Jesús para apartarse. Jesucristo dijo que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. En palabras sencillas, son pocos los que están en la disponibilidad de llegar hasta el final. Vamos a ver 5 razones, hay muchas más, pero solo vamos a ver 5 hoy. ¿Okay? Leamos Hebreos capítulo 6, versículo 3 al 8, damos gracias a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Está hablando el escritor de Hebreo, hermano, exhortando a la iglesia que estaba en ese lugar de judíos, porque eran personas que eran muy tardos para oír y tardos para poner en práctica la palabra de Dios. El punto clave ahí, hermanos, es que había mucha inmadurez espiritual. Los maestros, los pastores, los líderes se esforzaban mucho en esa iglesia para enseñarles. Ellos eran judíos, ellos conocían la ley, pero usted sabe, la ley y la gracia son muy diferentes. Entonces ellos no se esforzaban para que la gracia de Dios obrara poderosamente en sus vidas y ellos poder crecer, dejar de ser una oveja y ya empezar a ser líderes en las iglesias. Y muchos de ellos, hermanos, era tanta la actitud negativa en ellos que estaban expuestos a apartarse de los caminos de Dios. Algunos que se habían apartado de los caminos de Dios. Por eso es muy importante entender algo, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si a usted le enseñan que acepta a Jesús y que se vaya para la casa y que no pasa nada y que ya estuvo todo, le están mintiendo. Le están privando a usted de que usted pueda caminar sobre esta tierra como un hijo de Dios más que vencedor y que usted pueda coronar su carrera como Cristo la corona en la cruz del Calvario. Yo siempre digo algo, hermano, todo mundo cuando aceptamos a Jesús, al aceptar a Jesús debemos saber, todo el mundo debemos de saber que es el principio nomás. Mientras no crucemos la meta, no podemos decir que ya acabamos. Entonces hay mucha gente que tiene esa mala información en su mente, por eso aceptan a Jesucristo y no hacen nada, se quedan sin hacer nada. Tenemos que pelear y luchar por lo que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. El versículo que sigue, hermano, dice el versículo 4. Póngale atención poquito a poco, hermanos. Lean así la palabra como que se está comiendo un taquito de buche y rico, hermano, así como sabrero, hermano, como que el taquito está bien rico. Es lo que dice el versículo 4. Porque es imposible, ¿okay?, que los que una vez fueron iluminados recibieron la revelación de Dios en su corazón y en su mente. Esa es una iluminación, ¿ok? Porque le voy a explicar algo. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La manera como nosotros venimos a los pies de Jesucristo es porque el Espíritu Santo habló a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos reveló lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo quiere de nosotros, lo que Cristo está ofreciéndonos hoy y lo que Cristo espera de nosotros. Y Él nos ofreció la salvación a través de la sangre de Cristo mediante el oír la palabra con necesidad. Y en esa fusión de necesidad y la palabra ministrada por el Espíritu Santo se produce la fe. Entonces, una persona que ya aceptó a Jesucristo es porque fue iluminado por la palabra de Dios. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Ya conoce la verdad. Ya no hay reversa. Ya no hay manera de decir, no, yo nunca supe, cómo no. Si aceptó a Jesús es porque ya sabe. Entonces es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Sigamos leyendo. Dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Sabes cuál es el don celestial? El don de la salvación. Hemos hablado de eso nosotros en unos estudios, hermanos. Los dones que Dios da a la iglesia están
están clasificados en 5. El número 1, y es el primero, de ahí dependen los otros, es el don de la salvación. El otro es el don del Espíritu Santo, que se conoce como bautismo con el Espíritu Santo. El otro son los dones administrativos, Romanos capítulo 12, ahí se incluye lo que son los tesoreros, secretarios, diáconos de las iglesias. El 4, los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 en adelante, que habla de los dones del Espíritu Santo. Y el 5 son los dones ministeriales, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Entonces, en esas 5 categorías, hermanos, están divididos los dones. Pero el primero es el don de la salvación. Ninguna persona puede alcanzar los otros 4 dones si no ha alcanzado el primero. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Mientras el Espíritu Santo no esté en el corazón de una persona, no puede ser un siervo de Jesucristo. Y para que una persona sea siervo de Jesucristo, tiene que abrir su corazón a Cristo. Para que el Espíritu Santo more en nosotros, necesitamos abrir nuestro corazón a Jesucristo. Eso lo habla el mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Entonces, una persona que no ha sido iluminado con la verdad, que no ha recibido el conocimiento de la verdad, no puede tener a Jesús en el corazón. No puede tenerlo. Hay que saber, hay que recibir la invitación de Dios a aceptar a Jesús como Señor. Y de eso es que está hablando el escritor de Hebreo. ¿Ok? Una persona que ya ha sido iluminado con la verdad, que ya ha gustado del don celestial. Miren lo que sigue diciendo. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3 cosas primordiales en la vida de un verdadero cristiano. Número 1, haber recibido la invitación para salvación. Número 2, haber aceptado ese don en su corazón. Y número 3, haber sido templo del Espíritu Santo. De eso está hablando. Ese es un verdadero cristiano. Porque hay personas que van a las iglesias y pasan a orar por él y ellos piensan que ya aceptaron a Jesús. No es así. Aceptar a Jesucristo es tener conciencia que por qué lo hace, qué hizo Jesús por mí y qué Jesús me está ofreciendo y qué estoy yo aceptando acerca de Jesús, de lo que Jesús me está ofreciendo a mí. Si yo paso aquí al altar, hermano, y usted ora por mí, está bien, es una bendición. Pero eso no quiere decir que acepte a Jesús. Aceptar a Jesús es que yo le diga, Señor, perdona mis pecados, entra a mi corazón, sea usted mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y habita en mi corazón. Eso es aceptar a Jesús. Entonces, hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que no han hecho esa oración de aceptar a Jesús. Por eso es que a ellos les da lo mismo estar en la iglesia como estar afuera. Amar al mundo y dejar la iglesia les da lo mismo, porque esa es su naturaleza. Nosotros como cristianos no tenemos esa naturaleza. Nosotros como cristianos amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. En palabras sencillas, el árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Palabra del Señor. Yo pensé que me iba a decir, te alabamos, Señor. ¿Así son los católicos, ¿va? Ok, sigamos. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Miren nomás. Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Ahora, déjeme decir algunas cosas. Una cosa es tropezar. Otra cosa es desobedecer a Dios. Otra cosa es fallarle a Dios. ¿Okay? Otra cosa, hermano, es tropezar. O recaer. Caer es una persona que literalmente se declara de regreso al pecado, de regreso al mundo. Eso es. Lo que le quiero decir, usted puede tropezar 7 veces y las 7 veces lo levanta Jehová el Señor. Usted puede caer, hermanos, pero usted reconoce, pide perdón y Dios lo restaura. Pero cuando una persona está recayendo constantemente, es porque no tiene un corazón decidido a amar a Dios y amar la voluntad de Dios. Es una persona que no tiene interés en la voluntad del Señor.
nosotros los cristianos no estamos en la capacidad ni en la autoridad, ni moral ni espiritual, de decir que una persona ya no tiene oportunidad delante de los ojos de Dios. Solamente Dios es el que hace eso. Pero hay personas, hermanos, que ya conocieron la palabra de Dios, aceptaron a Jesús, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, de los poderes del reino, y su vida es una constante de caer y de caer. Les gusta estarse cayendo. Ya es un sistema de vida. Estar pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y haciéndolo consciente y voluntariamente. Ese tipo de personas, hermanos, como Dios sabe lo que está pasando en su corazón, que no son personas que se esfuerzan con la gracia de Dios, son personas que están sentados en la gracia de Dios y están jugando con la gracia de Dios. Llega un tiempo que el Señor, Él mismo, los desecha de su presencia. Por eso dice el escritor de Hebreos, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Qué significa? Ninguna persona se va a arrepentir cuando Él quiere. No, se va a arrepentir cuando Dios se lo permite. ¿Entiendes? Nosotros los cristianos, cuando cometemos pecado, pero no es que estamos cayendo y cayendo y cayendo, no, pero sí cometemos pecado. Tenemos la libertad y la autoridad, conforme a la palabra, el pasaje que le dio mi hermano Ángel, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la bendición de podernos arrepentir 100,000 veces en el día y 100,000 somos perdonados. Pero una persona que ya recayó varias veces, o una persona que no es cristiano, no se va a arrepentir cuando él quiere, sino cuando Dios se lo permite. Porque para que una persona se arrepienta de sus pecados, tiene que ser tocado por el Espíritu Santo y llevado a los pies de Cristo para que sea lavado con la sangre de Cristo. El Señor Jesús dice en San Juan capítulo 6, dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviare. ¿Entiendes? Nadie puede ir a Jesús para ser restaurado si el Padre no lo envía. Ahora, si el Padre se da cuenta que una persona está jugando con su gracia, está jugando con su amor, y llega un momento que se corta ese hilo, hermanos. Se corta eso. Y ahí es donde muchas personas, y sobre todo las personas, usemos esta frase, los teólogos modernos y los cristianos modernos batallan. Porque ellos creen, afirman que la salvación no se pierde. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario. Cuando usted lee la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y también muchas partes del libro de Hebreos, porque son cartas que hablan mucho del pueblo de Israel. Una de las cosas que Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 10, habla de todo lo que le pasó a Israel en el desierto. Y una cosa que Pablo dice es esta: todo lo que le pasó a Israel en el desierto es para nuestra enseñanza. Es para que haya temor en nosotros también. Porque si así le pasó a Israel, también nos puede pasar a nosotros. Entonces, pensar que aceptamos a Jesús y podemos ir a hacer lo que nosotros queremos, a donde queremos ir, es una gran equivocación. Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Y Él como Señor es el que nos dice a dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir allí. Entonces, ese es el gran problema que está hoy en día. Hay pastores que tienen temor, tienen, entre comillas, miedo de no predicar esta verdad, porque no quieren que la gente se lastime. Lo que le está diciendo a la gente: tomen esta licencia para pecar. Tómenla. Yo les doy la licencia para que ustedes pequen y vengan a la iglesia porque siempre son hijos de Dios. No funciona así. No funciona así. Un hijo de Dios piensa, habla, camina, decide y vive como hijo de Dios. Eso hay que entenderlo. El que no es hijo de Dios le da lo mismo. Le da lo mismo. Entonces, si ya todo está hecho y no hay nada más que hacer, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Porque Jesús dice: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si ya está hecho. No concuerda.
Entonces son puntos que debemos tomar en consideración nosotros también, hermanos. No creamos a todo lo que la gente dice, creamos a lo que dice Dios en su palabra. Amén, hermanos. Ok, el versículo dice, estamos el 16, ¿verdad? Dice, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra, dice, que bebe la lluvia, hablando del cristiano, y la lluvia sabe que es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El versículo 8. Pero la que produce espinos, o sea, Dios te pone a ti y a mí y nos planta en su viña para que llevemos frutos. Dios va a venir un día, el dueño de la vid, el dueño de la viña, va a venir a buscar frutos en cada uno de sus árboles. ¿Okay? Entonces, por eso es que Dios nos limpia, nos abona, nos riega y nos poda también. Da una podadita de pronto que andamos ahí todo chueco, nos da una podada para que demos más fruto. Si después de que Dios hace todo eso, no llevamos frutos a Él, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia que el árbol que no da fruto va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Ni siquiera lo van a usar para hacer una silla de madera o algo, va para el fuego derecho, hermano. Entonces es muy importante, los árboles estamos nosotros representados en ellos, como los árboles. Y si nosotros como árboles no llevamos frutos a Dios después de que hayamos participado de toda la gracia de Dios, vamos a tener problemas delante de los ojos de Dios. Pues yo siempre les he dicho esto, hermano, y yo siempre he tratado de explicárselo de una manera que usted no lo perciba como que si alguien está dando una orden a usted o le está diciendo lo que usted tiene que hacer. Percíbalo para su salud espiritual, para su vida, para su familia, para la iglesia. Procuremos llevar frutos delante de los ojos de Dios, frutos que agraden a Dios. Cuando leemos San Juan capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos esto: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis frutos que agraden al Padre. Ese es el plan de Dios para con usted y para conmigo en Cristo Jesús. Entonces procuremos siempre, hermano, hagámoslo por nosotros. Porque un día, como habla Mateo 26, acerca de los talentos, un día vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a darle cuenta de lo que Él puso en nosotros, a ver si hemos dado frutos que agraden a Él. Preparémonos para eso, hermano. Cristo viene pronto. Amén. Vámonos a Romanos capítulo 11, hermano. La primera razón de por qué muchos cristianos abandonan el cristianismo es porque se vuelven arrogantes en sí. Se creen saberlo todo, se creen poderlo todo. Toda la gente que está a su alrededor no sabe y no puede, solo Él lo sabe todo. Personas que creen de que ya no necesitan humillarse delante de Dios. Personas que creen que ya no necesitan ayunar y orar y buscar de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya se creen que la saben todas. Déjenme decirle algo, hermano. Algo que yo he aprendido en mi vida es Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Algo que yo he aprendido en mi vida es esto, hermano. Entre más me acerco a Dios, entre más sirvo a Dios y entre más leo la Biblia, me doy cuenta que necesito más de Dios. Necesito más de Dios. La madurez espiritual, hermano, no nos lleva a nosotros a confiar en nosotros. No. La madurez espiritual nos lleva a confiar más en Cristo Jesús. A confiar más en Cristo Jesús. Entonces, una persona que es ejercitada en la fe y es madura en la fe, sabe perfectamente lo que yo estoy hablando. Entre más es ejercitada en la fe, más se da cuenta que necesita de Dios. Entonces, cuando nos creemos que ya la tenemos hecha, que ya estamos listos, es cuando estamos metidos en grave perdón. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Dice 17, pues si alguna de las ramas, hablando de Israel, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, eso es a nosotros, has sido injertado en lugar de ellas.
y ha sido hecho participante de la raíz. La raíz es Cristo Jesús. Todo lo que habla Hebreos capítulo 6 es lo que está hablando acá. Igualito, más que con otras palabras. ¿Okay? Y de la rica savia del olivo. La savia es el mineral que la raíz absorbe de la tierra y pasa por todo el tallo y todas las ramas y las hojas para que crezcan, florezcan y den fruto. Y esa savia se llama Espíritu Santo. Una vez que estamos, hermanos, conectados a la raíz que es Cristo nos hace partícipe del Espíritu Santo de Dios. Ok, sigamos leyendo. Dice, se me pierde, ¿dónde estamos? 18. Ok, no te jactes, dice, contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no nos creamos que la tenemos. Eso es lo que estoy diciendo. No pensemos que la tenemos hecha. Tenemos que luchar cada día. Y siempre he creído yo esto. Una persona que es madura espiritualmente entiende esto y se somete a este principio bíblico. Si yo llegara a tener 30, 40 años en el Evangelio y predicando 40 años dijera, no, yo ya sé, 40 años, no, pues yo me estoy, hermano, alejando de la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Por la jactancia y la soberbia que yo le da lugar en mi corazón. No hay un solo hombre de Dios en esta tierra que no necesite de Dios. No importa cuántos años tenga. Puede tener 100 años en el Evangelio o puede tener un día en el Evangelio. Siempre necesitamos de Dios. Y debemos vivir y confesar esa necesidad con humildad delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Jesús habla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en espíritu es una persona que clama a Dios siempre y está sujeto a Dios siempre y está consciente que separado de Cristo nada puede hacer. Cuando pensamos que todo lo podemos, estamos echados a perder. Estamos sacando a Dios de nuestra ecuación y empezamos a retroceder y apartarnos de la gracia de Dios. Sigamos leyendo. El versículo 19 estamos, ¿verdad? El 20. 19. Pues las ramas de Irás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, desobediencia, Israel, fueron desgajadas. Pero tú por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús, dice, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme a Dios. Teme a Dios. Mira, hermanos, no importa que sea pastor, que sea maestro, que sea músico, no importa. Nunca suelte la mano del arado. Nunca piense que no puede aprender con nadie, no lo haga. Nunca piense que ya puede llevarse su vida cristiana así con una mano y que todo lo puede. No se puede. Con la misma pasión con que empezó el cristianismo, con esa misma pasión muérase. Con esa misma pasión muérase, hermanos. No se suelte de Dios. No se suelte de Dios, hermano, porque nos soltamos de Dios y empezamos a fracasar en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Estamos en el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, oiga, ahí va para lo que dice que no impide la salvación. A ti tampoco te perdonará. Que oiga. Porque dice, no se pierda, téngase al santo y no le rece para que vea. No, hermano, no es así, la Biblia no dice eso. No ande creyendo esos cuentos chinos de la gente, hombre. Agárrese lo que dice Dios, tenga temor de Dios, obedezca a Dios, sirva a Dios, sométase a Dios, camine con Dios y muérese con Dios. Eso es todo. La gente saca un montón de cuentos que sacan, hermano, que ya la Biblia, es más, pasan a los púlpitos y ya no pasan ni con Biblias. Mejor sigo porque ya me estoy enojando. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, y si no permanece, ¿qué hubo? Este es el gran problema. Por eso cuando oiga a esa gente que diga, ay, predica que Dios es amor, son personas que están jugando con Dios.
Son personas, hermanos, que se están burlando de la gracia de Dios. La Biblia es clara: sin santidad nadie verá al Señor. Es bien clara. Séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia no es más clara que esto. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces mucha gente dice: ay, Dios es amor, y Dios es misericordioso, y Dios es puro eso, y pecando, y pecando, y pecando. No, hermano, no funciona así. No funcionan así las cosas. Sigamos leyendo. Dice el versículo, ¿cuál estamos, hermano? 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, a ti también te ponen una cuchilla, hermano. Gloria a Dios. Oh, eso es lo que dice la Biblia, hombre. ¿Qué hacemos? Amén. ¿Quitamos eso? No se puede, no lo voy a quitar. Así dice la Biblia, así es como dice, hermano. Entonces, si empezamos a decir a la gente: no, ya estás en Cristo, salvo, siempre salvo, no invente. Póngase a ayunar, póngase a orar, apártese del pecado, aborrezca el mundo, aborrezca el pecado, métase con Dios, sirva a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces eso es muy importante. A veces por la arrogancia de la gente, que se creen saberlo todo, que ya tienen experiencia y madurez, se van alejando de Cristo Jesús. Vámonos a la otra, hermano. Vámonos al libro de Hebreos capítulo 3. Vamos a echarnos a Hebreos 3. La otra de las razones por las cuales, hermano, algunos se apartan de los caminos de Dios es porque se alejan de Dios y de su palabra. Y de su palabra. Uno de los grandes mandamientos es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Con todo. No dice con el 80% ni con el 50%, dice con todo. Entonces, una de las formas que nosotros le mostramos amor a Dios es cuando nuestro corazón guarda con celo y pasión la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice no endurezcáis vuestra mente, es vuestro corazón. Entonces, cuando una persona, cuando un cristiano, hermano, deja de ser sensible a la voz de Dios, endurece su corazón. Y con el tiempo su corazón se vuelve malo. Y cuando tiene un corazón malo, ya está afuera de la voluntad de Dios, ya se apartó de Dios. ¿Qué es un corazón malo? Es una persona que se deleita en pecar, en hacer el mal. Es una persona que sabe que aquello no le agrada a Dios y mejor da la espalda a esa información de Dios para poder justificar, seguir pecando. Una persona de corazón malo es aquella que sabe hacer el bien y no lo hace. Una persona de corazón malo es una persona que entiende la Biblia con su mente, pero su corazón está vacía de la voluntad de Dios. Eso es un corazón malo, un corazón inclinado al pecado, inclinado a desobedecer a Dios, a hacer su voluntad y rechazar la voluntad de Dios. Y una persona que tiene un corazón malo ya está fuera de la voluntad de Dios, porque su corazón se deleita en pecar y no se deleita en hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice, hermano, Hebreos capítulo 3, versículo 10. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Ok, dice el versículo 10. La gloria sea para Jesús. 3, 10. Dice, a causa... Sí, estoy en el 3, ¿verdad? Sí, estoy en otro lado. Ok. Dice, vamos a leerlo del 12 mejor, hermano. Dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La palabra incredulidad, hermano, ya lo hemos platicado muchas veces acá. Es la actitud, es la determinación de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Una persona que tiene corazón malo sabe lo que Dios quiere y espera de nosotros, pero siempre se dispone a hacer lo que Él quiere. Esa es incredulidad. Un creyente es una persona que conoce la voluntad de Dios y se esfuerza por hacer esa voluntad. Y cuando no la puede hacer, llega donde el Padre: Señor, perdóname porque fallé, ayúdame a serte fiel.
Pero alguien que está conociendo la voluntad de Dios, sabe perfectamente lo que Dios espera y demanda de nosotros, pero decide hacer otra cosa, es porque su corazón ya está mal. Cuando nosotros hacemos lo que queremos por encima de la voluntad de Dios, es porque ya nos hemos apartado del Dios vivo. Cuando caminamos en Él, vivimos en Él, es porque hacemos lo que Él nos manda hacer. Hermanos, debemos de escudriñar nuestra fe. Escudriñar nuestra fe. No vaya a ser que pensemos que estamos bien y Cristo viene y nos quedamos sentados en la silla mientras otros se van. Pongámonos a cuenta todos los días. Dios no nos va a poner nunca una carga que no podamos llevar. Dios nunca te va a dar una responsabilidad que tú no la puedas hacer. Pero déjame decirte algo, como hijos de Dios necesitamos asumir responsabilidad y compromiso delante de los ojos de Dios y esforzarnos poco a poco. No damos por vencidos. Sigamos leyendo, hermanos, el 12, ¿verdad? Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, una vez a la semana. Cada día, motivados una vez cada día. Entre tanto que se dice hoy, como si el hermano Ángel Medina, no sabemos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Usted peca y yo peco. ¿Sabe dónde está la diferencia? La diferencia está cuando la persona peca, no pasa nada. No pasa nada. Dice la Biblia que Dios es paciente y es misericordioso para con nosotros. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Y si algunas veces hemos cometido el pecado, o si alguien está cometiendo pecado de continuo y está ahí y se está mofando, no pasa nada, todo bien, todo tranquilo ahí. Mire, amigo, no juegue con eso. No juegue con eso. Cuando el pecado lo alcance, se va a arrepentir de haber jugado con Dios. Créame que sí. Cuando el pecado lo alcance, se va a dar cuenta cuán grave fue la decisión que tomó. Entonces, cuando la persona empieza a pecar una vez, y otra vez, y no pasa nada, ¿sabe qué pasa en su corazón? Se le cauteriza su conciencia. Ya no siente remordimiento de estar pecando delante de los ojos de Dios. Cuando uno está en el primer amor, hermanos, y cometes un pecado, casi ni puedes dormir. Del problema ahí dice, ¿qué hice? Dios, perdóname. Perdóname. Si empieza uno a orar, Señor, perdona. Yo muchas veces, le voy a ser sincero, he cometido pecado, hermano, que llego a orar y le digo a Dios, Señor, me da pena orar. Pero sabes que necesito hacerlo. Me da pena porque yo fallé, fue mi culpa, yo lo hice. Padre, perdóname. Y siento aquella vergüenza, hermano, en mi corazón de haber tomado esa decisión. Y le pido perdón a Dios. Si tenemos esa voz en la conciencia, en el alma, que todavía no nos está hablando cuando pecamos, es porque estamos vivos. Cuando ya no se siente eso, es porque ya estamos muertos. Los muertos no sienten. Tienen la conciencia cauterizada. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. Dice que se endurece su corazón por causa del pecado. El pecado en sí no endurece el corazón. Lo que endurece el corazón es la práctica continua del pecado. La práctica continua del pecado es lo que endurece el corazón de la persona. Entonces es muy importante, hermanos. Siempre he dicho esto y le he dado como consejo esto, porque yo lo hago, hermanos. Todas las veces que usted vaya a invocar el nombre de Dios, por favor, pídale perdón a Dios. Y por favor, perdone a la gente que hace mal en contra suya. Porque si usted no perdona, tampoco Dios lo perdona a usted. Pero pidamos perdón para que estemos limpios de conciencia, hermanos. Y no nos apartemos del Dios vivo. ¿Qué versículo estamos? El 13 todavía, ¿verdad? Dice, el pequeño el pecado. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si llegamos hasta el fin, vamos a alcanzar esa bendición. Vámonos otra vez a Hebreos. Por ahí estamos mismos. Hebreos capítulo 12. Versículo 14 al 17. La otro gran problema que pasa, hermanos. La otro gran problema que pasa en el cristiano, que le provoca apartarse de Dios, es porque menosprecia
el regalo, la gracia de Dios en su corazón. Menosprecia eso. Hace poco pasó esta cosa que le llaman Navidad. Y la mayoría de gente, bueno, realmente la gente que celebran esas cosas, estaban ansiosos por abrir sus regalos. Todo el mundo, los que practican esas cosas, ansiosos por sus regalos, a ver qué me regalaron, qué me trajo el niño Dios. Ahora sucede que Dios es niño, chacho. Ahora, mire cuánta ansiedad, cuánta expectativa la gente, hermano, pone para un regalo. Incluso en México se celebra mucho eso del mentado los reyes, una cosa. Igualito. Que regalos y qué tal cosa, y la gente está en eso, que a ver qué regalo da. Y tienen esa expectativa y esa, ¿qué me regalaron? ¿Qué me regalaron? Yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué la gente no valora el regalo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús? La gente le da más valor, más importancia a un regalo que te dé una persona, a ver qué regalo te dieron, que al regalo que te dio Cristo en la cruz del Calvario. Hay muchos cristianos hoy en día que están menospreciando ese regalo tan grande que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento hay un personaje llamado Esaú, y eso hablábamos con mi esposa el otro día. Esaú menospreció la primogenitura que Dios le había dado por ley y la cambió por un plato de lenteja. Hay muchos hijos de Dios que están cambiando la salvación de Dios por un momento de placer. Déjame decirte algo, hermanos. No hay nada en este mundo que sea más importante y de más valor que la salvación. No lo hay. Si menospreciamos el sacrificio de Jesús, si rechazamos la gracia de Dios o abandonamos, hermanos, nuestra vida cristiana, es porque nuestro corazón definitivamente está echado a perder. No hay nada de más valor en nuestras vidas, hermanos, que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Mire, leamos Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Vamos a darle gloria a Jesús. Ok, dice el 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguidla. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, bueno perdonar, hermanos, es bueno perdonar, dice, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Que sigue, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Sabes qué es profanar algo? Profanar es tomar lo sagrado de Dios, lo sagrado que Dios te ha dado a ti y a mí. En este caso hablemos de la salvación, y la menospreciemos y la cambiemos por un momento de placer. Si un momento de placer, si un momento de enojo, un momento de rencor, un momento de odio es más valioso que la salvación, estamos profanando lo que Cristo nos dio en el cruz del Calvario. Nada debe estar por encima de eso, hermanos. Absolutamente nada. Sé perfectamente que estamos expuestos. Y creo firmemente, hermano, que no hay un solo cristiano que haya existido en la tierra que no haya caído en ese tipo de comportamiento, de enojarnos, hacer cosas malas, cometer pecado. Todo mundo. El problema es cuando lo hacemos, renunciamos a la salvación, renunciamos al vivir en Cristo, caminar en Cristo, a la patria celestial, por vivir una vida de deleites en este mundo. Hay muchos cristianos, hermano, o personas que se autollaman cristianos, pero su corazón es un templo para el mundo y no para Cristo Jesús. Aman más el mundo y las cosas del mundo que Cristo Jesús.
Nada tiene que estar por encima del regalo que Dios te dio. Nada. Lo que te quiero decir es esto. Nada de lo que tú ves creado hoy en día, nada, puede ser lo que quieras poner, nada es comparado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si nosotros lo cambiamos, el sacrificio de Jesús en la cruz, por un momento de placer, como lo hizo Esaú, estamos profanando ese regalo santo que Cristo nos dio a nosotros. Dice la Biblia en Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Escuchen lo que dice. Ponga atención a lo que dice Pablo. Cualquier persona que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si profanamos nuestro corazón con las cosas del mundo, si profanamos nuestro corazón, que es templo del Espíritu Santo, con el pecado, con las cosas malas del mundo, hermano, con el tiempo Dios va a llamarnos a cuenta que el por qué destruimos el templo santo del Espíritu está en nosotros. No crean que eso es fácil, hermano. No crean. Hay mucha gente que no valora la salvación en su vida. No la valora. Sigamos leyendo. ¿En qué versículo estamos, hermano? 17. Porque ya sabéis que aún después, estamos en 16. No sé que hay algún profano o fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque eso lo da Dios, no cuando uno quiere. ¿Okay? Aunque la procuró con lágrimas. Se acabó. Eso es muy importante, hermanos. Prestemos atención. Lo que Cristo le ha dado a usted no tiene precio. Es el tesoro más grande. Yo lo considero así. Es de más valor que mi propia vida. Es de más valor que mi propia vida. Entonces debemos de pelear, debemos de luchar. Pablo dice ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupamos de ella. No descuidemos esa salvación en nuestras vidas, hermanos. Amén. Efesios capítulo 6, quiero que leamos, versículo 10 en adelante, al 13. Otro de los grandes errores, hermanos, que se cometen dentro del pueblo de Dios y por lo cual abandonan los caminos de Dios, es porque hay mucho pueblo de Dios que se rinde a su debilidad, a su imperfección, y renuncia el fortalecerse en el Señor para permanecer firmes en la voluntad de Dios. Hermano, mire, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios es el que nos fortalece de día en día. Yo siempre he dicho esto: si Dios, en estos 28 años que tengo en el Evangelio, si Dios me hubiera abandonado a mí una semana, yo ya te hubiera perdido hace rato, hermano. Hace rato te hubiera perdido. Yo soy de la persona que creo, y lo creo firmemente, y Dios es testigo, que lo digo con todo el corazón porque es la verdad. Dios es el que me sostiene, hermano, en mi vida. Si Dios me suelta, créame que no aguanto ni una semana en los caminos de Dios. Entonces, yo no puedo decir, hermano, que ya la tengo hecha, no lo puedo decir. Por eso quiero buscar a Dios, quiero acercarme a Dios. Mi carne me dice no muchas veces, pero mi alma me dice sí muchas veces. Yo tengo que ir, tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Si usted se fortalece en el Señor, va a estar capacitado para enfrentar todo tipo de ataques del enemigo. No importa cuántos ejércitos acampen alrededor de usted, usted va a estar confiado porque el poderoso de Israel está del lado de usted. Pero si no nos fortalecemos en Dios, hermano, mire, hay personas que dejan de venir a la iglesia porque alguien no los saludó. Parecen de azúcar. Parecen de azúcar en un invierno que le cae y se desbaratan. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Si alguien me ofende, yo lo bendigo y lo perdono en el nombre de Jesús. Pero yo no le voy a contaminar porque alguien esté mal conmigo. Yo voy y lo bendigo. Dios te bendiga, hermano, y ya está. Si él no acepta, pero gloria a Dios, pues yo voy a salir adelante.
Yo no puedo venir a la iglesia porque la gente me saluda o deje de saludar. Yo vengo a la iglesia porque necesito a Cristo el Señor. Pues ya me estoy enojando. 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bonito, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar descarriado, estar firmes. La única forma de permanecer firmes en la voluntad de Dios es fortalecerse en el Señor. La pregunta es, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Simple, agarre tiempo para leer la Biblia. Agarre tiempo para orar. Usted puede estar trabajando y, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que llenes mi vida y me fortalezca. Es que no se necesita doblar las rodillas para buscar a Dios. Hay diferentes formas de orar, diferentes posiciones de orar. Puede ir manejando. A veces yo voy manejando y voy orando. Y claro, allá a la orilla, pues ni me habla, porque para qué yo voy orando. Padre, en el nombre de Jesús, guarda, y voy orando. A veces salgo y voy orando, o estoy bañándome, estoy orando. Estoy leyendo la Biblia o escribiendo los temas, porque me toca hacer 5 temas por semana a mí. Y cada vez son 4 o 5 horas. Empieza, eso no es fácil. Se queda la cabeza mucho. Estoy ahí, estoy orando y orando y orando y orando. Hermano, ¿qué necesitamos? Alimentar nuestra alma de Dios. ¿Con qué alimentamos nuestro corazón? Necesitamos fortalecernos en Dios. Yo le he dicho esto, cuando llegamos a la presencia de Dios, nuestra vida y nuestro mundo se transforma. Es transformada totalmente. Usted mire lo que le pasó al apóstol Pedro. Pedro se paró y le dice a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Yo no te voy a negar. Y sacó su espada y dijo, mire, primeramente a la muerte, pero yo no te niego. Y Jesús, mira, mi hijo, mañana a esta hora 3 veces me vas a negar. Y le estaba contradiciendo al jefe. ¿Cómo le vas a contradecir a Dios, hermano? En vez de decirle, Señor, dame fuerza para no hacerlo. Estaba él pensando que él era, no, yo soy reverendo. Yo lo puedo. Yo estoy capacitado para no negarte, Señor. Hermano, nadie, escuche bien, nadie, ningún cristiano en las iglesias está capacitado para no negar a Jesús sin ayuda de Dios. Todos estamos expuestos a negar a Jesús sin ayuda de Dios. El control de nuestra vida es que somos fortalecidos para no negar a Dios. Cuando vino el día del Pentecostés, después 50 días después de que Pedro negó a Jesús, el Espíritu vino y moró en el corazón de Pedro. Y Pedro empezó a predicar la palabra de Dios con denuedo. Cuando lee el libro de Hechos capítulo 3 y 4, cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, dice que los barejonearon, los amenazaron, hermano, para que no predicaran el nombre de Jesús. Y Pedro le dijo, mira, es mejor obedecer delante que a los hombres. Mira el gran cambio, hermano mía. El gran cambio. 50 días antes la mujer le dice, tú eres uno de ellos. No, yo ni lo conozco, no sé quién es. No, tú andabas con ellos. No, yo no sé. Mira, hasta habla como él. No, yo no lo conozco. Y cuando dijo eso, cantó el gallo, se acordó. Y 50 días después lo castigaron, los amenazaron, y aún así no se acobardó. Cuando llegamos a la presencia de Dios, nos fortalecemos en Él. Y no importa la adversidad que venga, no importa la lucha que venga, no importa cuántos te ataquen, tú permaneces fiel, permaneces firme, caminas hacia adelante y sirve a Dios con integridad, porque para eso fuiste llamados en Cristo Jesús. Pero hay personas que dejan de alimentar su alma de Cristo Jesús, y en el primer envío que pasa, en el primer problema, ya no los ve. No los ve. Yo siempre digo, cuando tú miras a un cristiano 5 años, 10 años,
con ese mismo nivel espiritual, sirviéndole a Dios, echándole para adelante, para adelante, para adelante, ese hombre está con ganas de irse para el cielo. Créame que sí, porque no es fácil. No es fácil. Cristo dice, en el mundo tendréis tropiezo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice, es necesario que después de diferentes tipos de tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es fácil, hermano, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos que buscar fortalecernos en Dios, fortalecernos en el Señor, aparte un tiempo para Dios. ¿Entiendes? Póngase a oír alabanzas, hermano, póngase a meditar en Dios, o oír una predicación, algo, hermano, que le llene su alma, su corazón. Y verá cómo Dios lo va a bendecir, lo va a fortalecer. Y en el día malo, usted va a estar firme dentro de la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Vamos a terminar, hermanos. Leamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. La otra cosa es, hay mucho pueblo de Dios que abandonan o rechazan o sacan de su corazón la palabra de Dios. La palabra, hermano, es el alimento espiritual de nuestra alma. Eso lo habla primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Si nosotros, hermanos, ignoramos o rechazamos llenar nuestro corazón de la palabra, hermanos, lo que está pasando es que nos vamos debilitando cada día, debilitando y debilitando, hasta que nos salimos de los caminos de Dios. Nos salimos de los caminos de Dios. Mire, desde el Antiguo Testamento, cuando usted ve lo que Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. Cuando usted y yo, hermano, tenemos la palabra en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros corazones, nunca nos vamos a apartar del Señor, nunca, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios es el ancla de nuestra alma. La palabra de Dios es el alimento más poderoso espiritual que puede entrar a nuestros corazones. Una persona que se alimenta de la palabra de Dios siempre va a estar fortalecido para enfrentar toda adversidad que venga en contra de su vida. Cuando dejamos de alimentar nuestra alma con la palabra, empezamos a fallar espiritualmente. Se lo voy a decir de esta manera. Yo he visto algunos documentales en personas que llegan a los 90 años, 100 años y todavía andan en los gimnasios corriendo y haciendo ejercicio, 90 y 100 años. Hoy son 35 hermanos de agarrar a la pared uno. ¿Y saben por qué? Porque comen mucho químicos en el cuerpo. Puro químicos el cuerpo. Te desintoxicas el cuerpo y te sientes como que nace de nuevo. Hay muchos cristianos que están intoxicados espiritualmente. Están intoxicados porque solo se alimentan por las cosas del mundo. Prenden la televisión, prenden el teléfono, prenden la tablet y no se ponen a ver predicaciones sino otras cosas. Están llenando su corazón de pura información del mundo. Se intoxican totalmente. Si ocupáramos el tiempo para escuchar alabanzas, predicaciones, enseñanzas, películas cristianas, alimentaríamos nuestras almas, hermano, y la palabra permanecería fuerte en nosotros y seríamos hombres fortalecidos en el Señor para toda buena obra. Miren lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 3:15, hermano, me gusta mucho este pasaje. Dice el 15, dice el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. ¿Sabes qué es persistir? Insistir constantemente en eso. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Mire, es muy importante, padres de familia, atención. Please, escuchen. Enseñen la palabra a sus hijos, hermanos. Yo siempre digo esto, hermanos, es como una inversión para tu futuro. Pero cuando tú te sientas con tus hijos desde temprano a leerle la palabra, a contarles historias bíblicas, decirles, mira, esto es bueno, esto es malo, esto no, y te siente usted a hacerlo. Cuando ellos crecen, hermano, ellos van a ir con el temor de Dios en su corazón.
y te van a evitar un quebradero de cabeza, hermano, en el futuro. Créanme que sí. Mejor invierte tiempo con tus hijos, sentándote con ellos. Aunque sea media hora en el día, 20 minutos, y mire, ponte a leer la Biblia con ellos y explícale, mira, Jesús es esto, Jesús quiere esto, y este hombre era amable, el otro era bueno. Explíquele con la palabra de Dios desde niño. Y cuando son grandes, hermano, no se van a apartar de los caminos del Señor. Pero si nosotros como padres, adultos, no enseñamos a los hijos, cuando ellos crecen, ya verá lo que va a venir. Verá lo que va a venir. Sigamos leyendo. Estamos donde, hermano, en el 15. Y que desde la niñez dice has asumido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. No dice que te hacen, te pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú conoces la palabra de Dios y la crees en el corazón. Porque hay personas que saben la palabra pero no la creen. Porque si la creyeran, la pusieran en obra, la vivieran. Cuando uno cree la palabra, uno la pone en práctica. Cuando uno no la cree, no la pone en práctica. Si usted sabe, hermano, por ejemplo, vamos a ver Hechos 16:31. Cree en Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Si usted cree que Dios va a salvar su casa, usted va a creer en Jesús. Ahora, ¿quién no quiere que toda su familia sea salva? Todos queremos. Todos queremos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Estamos creyendo? ¿Hemos decidido creer la palabra? Porque si hemos decidido creer la palabra, vamos con la mentalidad de coronar nuestra carrera de eternidad y que nuestra familia vaya juntamente con nosotros. Esa es la idea. La idea no es venir a la iglesia, escuchar palabra y alabar a Dios y irnos para la casa. No, hermano, no. La idea es poder caminar por las calles de oro y ese mar de cristal, poder ver a Jesús cara a cara, poder abrazar a Jesús, poder escuchar de la boca de Jesús que está confesando tu nombre delante de nuestro Padre Celestial, poderte ver de vestidura blanca, hermano, y Jesús dándote una corona por todo lo que hiciste por Él. Esa es la meta de nosotros. No es pertenecer a una iglesia, a un concilio, eso no tiene ningún beneficio. Lo importante es que al finalizar nuestra carrera en esta tierra podamos heredar la vida eterna con Cristo el Señor. Y algo más importante que eso, que nuestra familia también sea alcanzada por la obediencia de nosotros a la palabra de Dios. Si la creemos, la palabra, si le creemos a Jesús, no se preocupe, su familia va a ser salva. Porque Jesús lo dijo. Lo dijo Jesús. Él es Dios, Él no miente. O sea, hay personas que saben que si creemos la palabra, la familia es salva. La saben, pero no la creen. Porque si la creyeran, estuvieran haciendo lo imposible para que su familia viniera a Jesús. Sigamos pues. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre, no se refiere a un género, sino a una especie, a la especie humana. Si solamente fueran los hombres, entonces para las mujeres no estarían. Tiene que ver todo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para qué. Bueno, cuando la palabra está en tu corazón y en mi corazón, escúchalo, no solamente amamos hacer buenas cosas, sino que sabemos hacerlas y las hacemos. Cuando la palabra está en el corazón de una persona, está ahí morando en el corazón de una persona, estamos preparados para hacer cosas buenas. Si tú ves a una persona que dice que es cristiano y anda haciendo cosas malas, es porque la palabra no mora en su corazón. La palabra mora aquí, pero no en su corazón. Porque si la palabra mora en su corazón, la palabra lo capacita, no solamente para entender lo que a Dios le agrada, sino también que lo capacita, lo motiva, lo empodera para que pueda hacer lo que humanamente es imposible, lo pueda hacer para la gloria de Dios. Cristo dijo estas palabras: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Cuando la palabra está en tu corazón, morando en tu corazón, tú amas esa palabra,
Hermano, la palabra misma te empodera para que tú seas hacedor de la palabra y no seas un oidor olvidadizo. Pero el problema es dónde está, que muchas veces atesoramos la palabra nomás en la mente. Nomás en la mente. Nos preocupamos por conocer. En cierta forma nos volvemos egoístas como cristianos. Porque venimos a la iglesia, yo quiero aprender la palabra, yo quiero saber de la palabra, yo quiero oír la palabra, pero muy pocas veces escuchamos, yo quiero hacer lo que Dios me manda a decir hoy. Es bueno que vengamos a aprender, es bueno que vengamos a escuchar, es bueno entender, pero créame que no es comparado con ser hacedor de la palabra. Con creerle a la palabra. Porque hay gente que sabe más que nosotros, pero no la vive la palabra. Entonces eso es importante. Es una de las cosas que aleja al cristiano de Dios y de la gracia de Dios. Cuando solamente escuchamos la palabra y decimos amén, gloria a Dios, palabra de Dios, amén, amén, amén. Salimos de la iglesia y se olvidó la palabra. La palabra tiene que morar en nuestros corazones todos los días. Todos los días, para que al salir por esa puerta seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén, hermanos. Póngase de pies y denle un aplauso a Jesús. Ese es el aplauso. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos. Mañana los esperamos. Aquí estamos a las 8 de la mañana, hermanos. Vénganse a buscar de Dios. Estamos haciendo unos